¿Alguna otra duda? Ok, nada más como para comentar, las personas que están en línea preguntaban, ¿no?, sobre el pigmento rojo que a veces pareciera que no tiene la suficiente adherencia. Es como para recapitular porque no escucharon bien la pregunta. Entonces, nada más por si les pediría que por favor para las siguientes preguntas esperáramos el micrófono porque las personas en línea no pueden escuchar de repente tan bien como nosotros. Muchas gracias. Eh, Adelante. Pues si no hay ninguna duda, por mi parte será todo. Muchas gracias y de todas maneras seguimos aquí. Si hay algo más, estamos al pendiente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y continuamos con nuestra serie de sesiones que tenemos el día de hoy. A continuación vamos a tener nuestra siguiente presentación a cargo de nuestros socios de negocio Allian. Entonces denme un segundo para colocar su presentación. Entonces, a continuación, los pintados desde tres perspectivas, la pintura y asociados, por parte de nuestro socio de negocio Allian, y me gustaría presentarles a Héctor Trujillo, que es ingeniero en alimentos con 10 años en la industria de alimentos y 12 años en la industria metalmecánica y encargado de servicio técnico en Allian, que nos estará apoyando con la presentación del día de hoy, además de nuestro compañero Rafael Ábalos, que también estará apoyando en la presentación. Los dejo con ellos, ya saben, cualquier duda, comentario que tengan, pueden levantar la mano. También a las personas en línea pueden escribir en el chat sus preguntas y comentarios. Adelante, Héctor, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Hola, buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes, agradecerles su presencia, tanto a ustedes como a nuestros socios Axalta, por permitirnos platicarles un poco del pretratamiento. Esta plática la vamos a dar junto con mi compañero, el ingeniero Rafael Ábalos. Él se encargará de darles la primera parte, que trata más que nada de la parte del metal. Vamos a enfocarnos en tres perspectivas en esta presentación. Una va a ser el metal, el pretratamiento y la otra el curado. Bueno, que también hablarán y han estado hablando los compañeros de GEMA. Mi compañero Rafael es el encargado del área de laboratorio y calidad de Allian, y él nos hablará de la primera parte. Gracias. Gracias. Bueno, pues como decía mi compañero Héctor, yo voy a hablar de la parte del tratamiento visto desde la perspectiva del metal. Y primero que nada, ¿cuál es la razón por la cual se le da un tratamiento previo al pintado al metal? Bueno, pues la respuesta es bastante sencilla. Se le da para alargar la vida útil del metal, para que éste dure mucho más tiempo que lo que sería si estuviera el metal así sin tratar. Y bueno, lo que se busca con el tratamiento es ralentizar la reactividad de la superficie metálica. El metal, principalmente los metales ferrosos que se tienen, son muy reactivos al oxígeno que se encuentra en el medio ambiente. Entonces, lo que tratamos nosotros de hacer es buscar que esa actividad que tiene el metal sea mucho menor a partir de aquí de una depositación de fosfato. Aquí lo que tenemos es procesos de corrosión, ya sea corrosión bimetálica o corrosión de un solo metal en un ambiente ácido. Y
¿Qué es lo que se pretende o qué es lo que es la corrosión? La corrosión es un proceso de ataque a la superficie metálica que deteriora su apariencia y su resistencia mecánica. Bueno, ¿cuáles son los límites del tratamiento metálico? Aquí tenemos 3 límites, 2 de ellos están ligados a normativas. La primera es normativa medioambiental, principalmente lo que es la descarga de aguas residuales al alcantarillado urbano, que se mide por la norma 002 de la Semarnat de 1996. Ahí se establecen los parámetros de descarga para sólidos sedimentables, metales pesados, temperatura, pH y grasas y aceites que tiene que tener el agua que se descarga de los procesos para cuando se va a enviar a al alcantarillado municipal. Y por otro lado tenemos lo que es el cuidado del medio ambiente, pero del medio de trabajo, visto a partir de 3 normas. La norma 010 de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, que establece los parámetros que tienen que tener los agentes contaminantes como parámetros máximos, principalmente los que son sustancias químicas, ácidos, compuestos volátiles o solventes orgánicos y compuestos carcinogénicos. Aquí la Secretaría de Trabajo nos da límites máximos que puede haber en el medio ambiente de estos contaminantes para proteger la salud del personal ocupacionalmente expuesto. Por eso muchas veces no se utilizan solventes orgánicos o se utiliza thinner, sino se busca alternativas que sean más amigables para el medio ambiente y para las personas. Y también se tienen otras 2 normas, que es la norma 018, que es la que nos establece cómo comunicar estos riesgos de las sustancias químicas, y la norma 017, que nos da los lineamientos de protección que tienen que tener las personas. Y finalmente una nueva perspectiva, que es la perspectiva de la crisis hídrica. Actualmente tenemos mayores problemas de escasez de agua, entonces tenemos que hacer un uso más consciente y racionalizado del agua, pensando también no solamente en las necesidades de nosotros como industrias, sino que también tiene la gente con este líquido vital. Y bueno, como mencionaba mi compañero Héctor, nosotros vamos a ver 3 perspectivas, principalmente los metales, el tratamiento metálico y el horneado. El metal visto como la base en la cual se lleva a cabo el tratamiento y que sirve como un sustrato. Aquí hay 2 fenómenos que vale la pena considerar. El primero es la capilaridad, que se da en las superficies metálicas cuando se tiene dimensiones muy pequeñas, y el otro es la dureza, entendida como la resistencia de un material a ser penetrado. Y aquí, como habían mencionado antes en la plática anterior, y se mencionaban en las dudas, tenemos una superficie metálica que puede tener defectos superficiales debido a cómo se formó el metal y el proceso de laminado. Aquí podemos tener lo que serían poros, que por fenómenos de fisisorción se puede tener, capturar el agua del medio ambiente o incluso las grasas de formado del metal, y que por cuestiones de tensión superficial, la solución limpiadora, en este caso de los desengrasantes, no van a poder llegar a esos poros y limpiar esa suciedad o esa agua que ahí se encuentre. Y posteriormente nos van a dar los problemas que ahí preguntaban nuestros compañeros, que son vistos como ojo de pescado o como glóbulos que se ven en la pintura, porque esa agua o ese aceite que quedó atrapado no pudo ser removido. Y cuando se calienta durante el proceso de curado, se le da la energía suficiente para que esos líquidos salgan de estos poros y se presenten como defectos en la superficie o en defectos en la pintura, que es por cuestiones de la porosidad y porque no se puede llegar a ellos por la cuestión de la tensión superficial del desengrasante, que es propio de cualquier sustancia acuosa, no es por otra cosa. Y aquí tenemos otro que es de los problemas que son más comunes. Aquí tenemos un estudio cuantitativo donde se ven las composiciones químicas de los metales, y principalmente quiero llamar su atención para el carbón. Aquí podemos ver los primeros 2, que es un carbón, una 01008 o 1010, y del otro lado la dureza medida con una norma ASTM E18. Y quiero que ustedes vean, en el tercer caso se tiene una cantidad muy baja de carbón y se tiene una dureza también baja, medida como la dureza Rockwell.
Aquí lo que sucede es, cuando tenemos una superficie muy blanda, cualquier resistencia o cualquier movimiento que requiera la pintura, o ya sea un golpe o fricción o lo que sea, lo que ocurre es que se tiene un desprendimiento, pero no porque tenga un problema de curado en la pintura, sino porque se está desprendiendo la superficie metálica, las últimas capas, y se están arrancando la pintura porque se tiene un muy mal anclaje. Esto ocurre principalmente en decapado al caliente, rolado en caliente y decapado. Lo que ocurre es que se tiene una lixiviación del carbono que se encuentra en la matriz metálica, migra a la superficie y cuando ésta se quita con el decapado, se queda una matriz metálica que se ha visto comprometida y tiene una menor resistencia mecánica. Entonces, a dobleces, golpes, se va a tener este desprendimiento de la superficie metálica. Y es lo que se ve aquí medido como una dureza baja. Y en resumen, los tres malvados efectos: el ojeado que genera los poros o los errores superficiales, lo que se vería como rechupado de los errores morfológicos en la pintura a partir de procesos procesos de fisisorción, cuando se liberan las grasas o los aceites, y finalmente cuando se tiene alto silicio en la superficie, se generan estos como glóbulos que pueden ustedes observar aquí en la tercera imagen, y que generan que la pintura tenga mala adherencia porque la superficie no es la adecuada. ¿Cómo se pueden ver estos tres errores morfológicos? Se pueden observar a partir de microscopía, que por ejemplo en los primeros tres casos es la microscopía, o también se puede observar a partir de un análisis cuantitativo llamado fluorescencia de rayos X, donde podemos ver la composición de la última capa metálica, podemos ver la consistencia de carbón, la consistencia de silicio, el cromo, todos estos elementos. Entonces, ahora mi compañero les va a hablar de la cuestión del tratamiento. Gracias, Rafa. Bueno, esta es la parte, como bien dice Rafa, de la parte de la matriz, de la parte del metal. Ahora bien, vamos a centrarnos en la parte del tratamiento. En el tratamiento, ¿qué es lo que queremos hacer? Es darle o generar una superficie más adecuada para para recibir al compuesto orgánico. Como bien decía Rafa, el metal presenta una cierta morfología o ciertas características desde su formación, pero básicamente también queremos hacer, ¿cómo queremos darle esta recepción de la pintura o generar una buena recepción de la pintura? Por medio de una limpieza. ¿Por qué le ponemos grasa al metal? O sea, ¿por qué se le pone grasa? Para que no se oxide, precisamente. La grasa es un protector anticorrosivo, pero no necesariamente es compatible con la pintura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitarlo, lavarlo. ¿Cómo lo vamos a lavar? Lo vamos a desengrasar. ¿Cómo lo puedo desengrasar? Lo puedo desengrasar por medios mecánicos o lo puedo desengrasar por medios químicos. Por medios químicos pueden existir varias formas para desengrasarlo o varios tipos: inmersión, aspersión, inclusive hasta un proceso manual. Aquí nos vamos a centrar básicamente en lo que es en el proceso de aspersión, que es el más típico para producciones grandes o para líneas continuas que requieren un buen control de este proceso. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Es quitar la grasa, típicamente se quita con un desengrasante alcalino. ¿Qué quiero hacer también? Quitar óxidos ligeros, que estos se pueden quitar con una limpieza ácida para generar para quitar lo que nos comentaba Rafita hace rato, la reactividad o disminuir la reactividad de la superficie metálica, apaciguarla y generar una superficie que sea apta para recibir el compuesto. Y que, como vamos a ver adelante, vamos a medir ciertos atributos. Uno de ellos es la adherencia. La adherencia no es propiamente un atributo de la limpieza o del fosfato. Mejora la superficie para dar o para maximizar la adherencia que tiene la pintura. Hay básicamente varios tipos de tratamientos.
Uno es el fosfatizado, otro es el alcoxicirconio, que está ahorita un poco más de moda, pero bueno, básicamente las etapas son desengrase, enjuague, fosfato, enjuague, secado y pintura. En el uso del alcoxicirconio es desengrase, enjuague, un silanocirconio, un enjuague con agua desionizada, un secado y pues ya pasamos a la pintura, ¿no? Esa es una de las configuraciones básicas de procesos robustos que se tienen en ambos tipos de procesos. Para un fosfato de hierro pueden ir desde procesos un poco simples, que es un fosfato de desengrase, enjuague y sello, que es un proceso relativamente pequeño, o más robustos, donde se utiliza un desengrase, un enjuague, un fosfato y un enjuague. Esto es típicamente utilizado para los fosfatos de hierro más zinc, que son hibridaciones que se tienen entre ellos. En el fosfato de zinc, que se utiliza para resistencias anticorrosivas mayores, mínimamente necesitaría utilizar 4 etapas, mínimo. Puedo utilizar más, pero lo mínimo que necesitaría es desengrasar, enjuagar, fosfato de zinc a temperatura y un enjuague. Estos son los tipos de configuraciones más comunes que se utilizan en estos procesos. En el circonio, pues bueno, mínimamente necesitaría yo también utilizar un desengrasante, un enjuague, aplicar el circonio, otro enjuague y otro enjuague. ¿Por qué? Pues porque este tipo de procesos son sumamente delicados. Se necesita tener ya un control del proceso muy bien establecido con métodos de medición previamente fijados y seguirlos al pie de la letra. La aplicación por aspersión. Típicamente nosotros tenemos un cierto volumen de agua que yo voy a hacer pasar por una cantidad de ramales que tienen que ser asperjados para cuando va pasando la pieza, ¿no? Este pues es el proceso más típico y tiene que ir diseñado o tiene que haber un cálculo hidráulico muy específico para poder yo elegir la bomba adecuada que va a mover la cantidad de agua que es mi tina, la cual va a salir a una cierta altura por una cierta cantidad de espreas. ¿De qué depende esto? ¿O por qué es importante esto? Porque las espreas van a ser el medio que voy a utilizar para limpiar, para preparar la superficie. Tengo el químico, pero es muy importante que al pasar la pieza tenga el impacto con la presión adecuada y el caudal adecuado para que la pieza se limpie. No nada más es pasarlo, no es lo mismo tener 5 espreas a tener 150 espreas. Imaginemos esto, puede ser un ejemplo un poco burdo, pero pues si yo me voy a meter a bañar, sale la regadera y me cubre totalmente. Pero si sale nada más un chorrito, pues nada más me va a quedar aquí arriba. Entonces debo de tener o realizar un cierto cálculo geométrico e hidráulico para poder desfogar o poder mover esa cantidad de agua
y genera ahí un movimiento convectivo que hace que se laven las piezas. Detergencia más acción mecánica. Es sumamente importante que mis espreas estén destapadas para que golpeen a la pieza. Pues sí está el jabón, pero la fuerza mecánica que va a hacer que se caiga es el hecho de que le pegue. Algunas veces, seguramente lo han visto, pues ya se tapó la esprea, pues ahí la dejas. Oye, se te taparon 10 y tenías 100, ya tienes el 10% menos de fuerza de espreas para lavar. Bueno, quítalas y lávalas, las quitan y pues les empiezan a picar, ¿no? El patrón o el orificio por donde sale el agua de una esprea no necesariamente es circular, tiene una forma determinada que va a generar un patrón de asperjado, puede ser un abanico, puede ser un cono. Entonces, si yo le pico, va a salir un chorro, va a pegar el chorro, y toda la parte que originalmente estaba diseñada para que lavara, ya no la voy a tener solo un chorrito, y ahí le voy a pegar, y la parte de arriba o la parte de abajo, pues se va a escurrir. Van a decir, oye Héctor, ¿qué crees? Es que tengo grasa. Oye, pero pues si ya no tienes aspersión, ya tienes puros chorros. ¿Qué tendríamos que hacer? Encontrar una forma de limpieza de las espreas para no dañar ese patrón de aspersión o ese orificio de salida, ¿vale? Lo cual, pues, matemáticamente, inclusive hasta se puede medir por la presión que pega sobre una superficie y puede realizarse un cálculo geométrico para poder elegir el ángulo de las espreas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo sabemos que tenemos la cantidad suficiente de fosfato o de fosfato desengrase que va a ser el que lave? Pues lo mido de una forma relativamente sencilla, que es saber la concentración que tengo de químico presente en esa tina. Algunos me dicen, oye Héctor, ¿y si le mido el pH? Pues mídele el pH, está bien, pero no necesariamente es una variable de control que te aporte información valiosa. Los desengrasantes típicamente son alcalinos, de 8 a 14. Los fosfatos desengrases son ácidos de 0, 1 a 5. Siempre va a ser ácido o siempre va a ser alcalino. Está bien, pero ¿qué cantidad de químico tienes en la solución acuosa, en la tina? Pues no lo sé más que midiéndola. ¿Cómo la mido? Por una técnica de laboratorio que es una titulación. 10 mililitros de muestra, utilizo un reactivo, que digamos que es un colorante, busco el volumen necesario para que esa mezcla cambie de color y en ese momento le paro. Y veo cuánto me gasté de ese reactivo para llegar al cambio de color. Lo multiplico por un factor y me da los gramos por litro o el porcentaje de químico que tengo en ese volumen de agua ese día. Porque, pues bueno, no vamos a empezar a producir si no checamos la concentración. Como tenemos la certeza de que lo que voy a utilizar va a servir para desengrasar, que es lo que yo quiero. El fosfato se pega solito. Ahí sí, ni yo hago nada. Pero tengo que tener una suficiente cantidad, ¿para qué? Para quitar la grasa. La relación entre el volumen gastado del reactivo que me hace cambiar de color y la concentración siempre va a ser lineal. Entre más consuma, más químico tengo presente en esa tina, ¿vale? Hay formas visuales que yo puedo utilizar para saber si estoy desengrasando bien. Ya chequé que tengo buena concentración o que está dentro de los parámetros que me recomienda el proveedor. ¿Qué es lo que hago para saber si realmente estoy desengrasando? Para comprobarlo. Pues bueno, puedo tener una técnica empírica rápida, barata, que me dice la cortina de agua. La cortina de agua debe de ser continua. Todos en este
lugar hemos lavado alguna vez un traste, una cacerola, lo que sea, que tiene grasa. Pum, la enjuago y en ocasiones esa continuidad de película no es visible, sino que se abre, o sea, tiene grasa. Pues ahí no hay de otra, tiene grasa. Eso es lo más rápido que puedo hacer y eso es lo más barato que puedo implementar. Aquí hay caras conocidas y yo los visito constantemente y pues saben que me pongo a la salida de su proceso y me le quedo viendo a las piezas. Salen, la cortina de agua no se abre, la mitad de mi trabajo está casi realizado. No tienes grasa, el fosfato es una acción química entre el fierro y el ácido fosfórico, tienes buena concentración, vamos. Ya tenemos uno de los 3 procesos en los cuales estamos involucrados, lo tenemos bien. Hay otras técnicas un poco ya más complejas que se utilizan para poder verificar que no se tenga grasa. Otra de ellas es la radiación con luz ultravioleta de 365 nanómetros, luz negra. Y si yo ilumino o puedo checar la pieza en un cuarto oscuro con esta lámpara, se van a ver puntos blancos o manchas blancas si tengo grasa. Si no tengo grasa, no hay grasa. Entonces, esa es una técnica un poco más compleja, pero es fácil de implementar. O sea, realmente se compra en Amazon la lámpara, se pone en un cuarto oscuro y se puede hacer. Otra técnica ya un poco más cara y un poco más compleja es hacerlo por el peso residual. Eso ya se hace en laboratorio o se puede hacer en un laboratorio con cierto equipo que, bueno, los que nos favorecen siendo nuestros clientes, nosotros constantemente realizamos estas pruebas con ellos para verificar que el proceso sigue estando controlado. No importa, lo hacemos con la cortina de agua, con luz ultravioleta, pero en ocasiones se necesita un reporte o basado en una técnica un poco más especializada, se puede realizar de esta forma. Y bueno, estando la superficie limpia, yo también la tengo que controlar. Deseablemente quiero que ese proceso sea constantemente controlado, aplicando un control estadístico para saber la predictibilidad de mi proceso y que no, hoy estoy bien, mañana quién sabe, pasado mañana pues quién sabe. Esto se puede también aplicar y sería lo deseable. Nosotros obviamente los podemos apoyar en esta parte para tener la certeza por medio de un análisis estadístico de que siempre vamos a estar dentro de los parámetros que hemos fijado para tener, a final de cuentas, un producto de calidad que cumpla las expectativas que ustedes han fijado y las expectativas de los clientes. Otras más consideraciones estadísticas que se pueden hacer, sacar la distribución del proceso, podemos hacer medición de espesores para saber la distribución que se tienen, en dónde están pintando, en qué especificaciones están pintando y si están ocupando de manera adecuada la pintura, ¿vale? Los enjuagues, en algunos lugares me dicen, oye Héctor, es que yo no puedo cambiar los enjuagues cuando es necesario, pues se entiende, ¿no? Y a eso vamos con la parte de entender esta crisis hídrica, de entender estos tiempos que nos están orillando a tener una optimización de recursos y una optimización de todo lo que conlleve nuestro proceso. Se puede medir, se puede calcular, se pueden optimizar. No solamente es una cuestión de percepción o de yo creía, yo lo hacía así en el otro trabajo, sino que se puede medir y se puede controlar y se puede optimizar, ¿vale? Por medio también, como les decía, de ciertos cálculos matemáticos, ciertas consideraciones técnicas, podemos medir qué tan rápido se está ensuciando nuestro enjuague y predecir cuántas veces lo tengo que cambiar con determinado tiempo de anticipación. Pero bueno, eso con
con todo gusto lo podemos platicar más a fondo. El fosfatizado, pues obviamente depende de, como les decía, de una reacción química entre el metal y el fosfato o el ácido fosfórico, en donde se comporta de manera pues ya determinada, o sea, ya la química está dada desde hace muchos años, digo, cualquiera les puede decir esto, lo puede revisar en la literatura y pues actúa conforme lo van marcando los parámetros químicos que se están establecidos. No hay nada nuevo bajo el sol, esto es lo que hay y se va a comportar como siempre lo ha hecho la química, ¿no? Pero ¿qué hay que saber? Pues tenemos que medir la relación de acidez para tener una constante de equilibrio entre la naturaleza del baño y saber qué es lo que yo tengo que hacer si tuviera alguna desviación. También, ¿qué puedo hacer? Medir el tamaño de cristal. La especificación ya está dada, entre 0.5 y 15 micras. ¿Se puede medir? Sí, se puede medir. Por medio de diferentes técnicas de laboratorio se puede medir el tamaño de cristal. Puedo medir también el peso de depósito, que quiere decir cuánto fosfato se le está pegando a la sal, a la superficie. ¿Por cómo? Por medio de una CTM y de un proceso de laboratorio que ya está establecido. Y así saber si yo le estoy depositando exactamente la cantidad que me dice la norma a esa superficie de metal. ¿Qué va a generar todo esto? ¿Qué va a generar este control? ¿Qué va a generar? Bueno, ahorita regresamos a esa parte. ¿Qué va a generar este control? Va a generar, pues, que yo tenga un proceso más estandarizado, más controlado y donde se reduzcan todos estos defectos o inclusive se reduzcan los reprocesos de una manera a que sean aceptables, porque lo que mata muchas veces es el estar reprocesando. Híjole, es que salió con grasa, no lo chequé con la cortina de agua, lo pinté, lo curé, ¿y qué crees? Chin, ya salió mal. Ojo de pescado, preguntaban acá, manchas de grasa. ¿Y pues qué hacemos? No, pues despíntalo. En el mejor de los casos. En otros, pues lo desechas, ¿no? Entonces, pues si no controlamos, no vamos a poder tener un resultado adecuado. Existen otras alternativas ahorita que se están utilizando, que es la parte de la utilización de alcoxicirconios, que como vimos hace rato, requieren procesos más robustos, controles más específicos y más rigurosos, con condiciones de procesamiento pues más caras, que algunos dicen, no, pues es que no produce lodos o no tengo tanto consumo de agua. Pues probablemente no consumas agua de red, mi hermano, pero vas a consumir agua de ahí y hasta donde sea está más cara. No produzco lodos, bueno, no producirás lodos, mi hermano, pero pues si no controlas bien tu proceso se te va a neutralizar rápidamente la solución y en lugar de estar poniéndole un circonio, pues quién sabe qué le vas a estar poniendo, ¿no? Es cuestión de analizarlo nuevamente y de saber a dónde queremos llegar con la calidad de nuestro sector y con lo que yo dispongo, los recursos con los que yo dispongo en la planta, ¿vale? ¿Cómo se controla, digo aquí rápidamente, un proceso de alcoxicirconio, midiendo pues la conductividad, el pH, y de manera ya más específica con una espectrofotometría de fluorescencia de rayos X. Espectrofotometría Auler, ¿no? Que ya es un proceso un poco, ya es un control ya más específico y ya más certero, porque me va a decir específicamente cuánto estoy depositando de circonio en mis piezas. Sí. Sí. Fíjate que tenemos algunos clientes, o hay varios clientes, que normalmente tienen Permita. Muchas gracias. Fíjate que tenemos varios clientes
que durante el proceso o los metales que van a pintar ya vienen galvanizados y ellos les han estado, bueno, ellos han estado metiendo el circonio. ¿Le agrega algo el circonio a un metal ya con un pretratamiento como el galvanizado o el ¿cómo le llaman? Uno que tiene un acabado amarillito, no recuerdo cómo se llama, es como el circonio, el tropicalizado. Por si ya viene el material tropicalizado o ya viene galvanizado y todavía lo meten a un sistema de circonio. ¿Le agrega algo? Mira, realmente el valor agregado que le pudiera dar va a ser poco. Y más aún va a depender del control que yo tenga sobre ese mismo proceso, porque como vimos en las láminas anteriores, para un proceso de circonio yo tendría que desengrasar perfectamente la superficie, desengrasarla, enjuagarla. Si yo no controlo bien ese enjuague o la concentración de ese enjuague, se va a brincar al circonio, el cual es sumamente susceptible a neutralizarse. Y una vez de que yo no controle, ya sea por conductividad o por pH, esa solución de circonio, pues ya no voy a estar depositando circonio o ya no voy a estar depositando lo que yo pretendo o darle ese extra que yo pretendo, ¿no? La respuesta sería no, y más aún si yo no controlo de manera adecuada ese proceso de circonio. No sé si… Recordemos que aquí el fosfato es una solución, es un líquido que está en solución con otro líquido, agua y fosfato. El circonio no es una solución, es una suspensión. ¿Qué es una suspensión? Imaginemos esto, todos hemos visto entrar el sol por mi ventana, decía la canción, y vemos cómo están flotando cositas, polvo. Pues vemos que está flotando ahí, ¿no? O sea, se la pasa flotando. No se va para el suelo el polvo. Se queda ahí flotando. Y si estuviéramos ahí 10 horas, vamos a seguir viendo que va flotando. Están en suspensión y obedecen a un proceso más complejo, que son las fuerzas de Van der Waals, que hacen que esas partículas choquen, se vayan se repelan unas tras otras, unas tras otras, unas tras otras. Si yo no tengo un control adecuado del medio en el que están suspendidas esas partículas, pues ya no las voy a poder, llamémosle así, depositar en la superficie. Por eso depende mucho el control de los procesos de circonio, dependen mucho de estar bien controlados. ¿Vale? ¿Sí? Digo, en el proceso del pintado, del que seguramente hablarán más adelante los compañeros, es pues obviamente mediante un efecto térmico crear un polimerizado adecuado de la pintura, ¿no? Hay cuestiones también que debemos de considerar para tener no solo una buena limpieza, una buena aplicación, sino también un buen polimerizado. Si vemos en estas dos imágenes de la termografía, digo, inclusive aquí Jorge Alejandro nos puede inclusive ayudar, vemos que tenemos dos perfiles diferentes, uno con una pendiente alta y otro con una pendiente baja. ¿Son necesariamente equivalentes? Pues no, porque vemos que la línea roja, que es el gas de combustión, ¡fum!, sube demasiado rápido, sube muy rápido, alcanza buena temperatura y empieza a calentar la superficie del metal. En aquella vemos que van con una pendiente muy, muy baja. Entonces la puedo dejar ahí 3 o 4 días, seguramente se va a curar en 3 o 4 días, pero bueno, lo vamos a pasar. ¿Eso por qué puede pasar? Podemos decir que puede ser por una cuestión también mecánica. La parte en donde el soplador esté mal balanceado y ya no esté transportando el aire
hasta los procesos más lejanos o a los puntos más lejanos del túnel de curado o del horno de curado. A la entrada y a la salida de un horno continuo es donde yo quiero que llegue con buena presión y buena temperatura y buena velocidad el aire, porque si no, pues voy entrando, lo que se tarda en calentar, subo, ¿hasta dónde? 180 grados, ¿durante cuánto tiempo? 15 minutos, dicen los compañeros de Axalta. Pero si mi soplador, pues ya no sopla, pues bueno, ahí tengo que hacer una corrección mecánica para poder generar que, a final de cuentas, yo quiero que ese horno esté, térmicamente equilibrado, ¿no? Que sea lo ideal. Entonces tendría que verificar los rodamientos de mi soplador. Puedo tener también algunas pérdidas ahí que puede haber por fugas de calor. Los paneles ya están muy dañados del horno, ¿no? Hay algunas veces que nos ha llegado a plantas en donde dices, oye, el horno ya está calentando para afuera, Torma, porque la bodega ya está más caliente, ¿no? Entonces, oye, se está fugando a todo, ¿no? Pueden ser los paneles o inclusive puede ser la cámara de combustión. Se ve relativamente sencillo con una cámara termográfica en donde podemos determinar si existen fugas o en los paneles o en la parte de la cámara de combustión. Aquí imagínense, hay algunos diseños que son un poco peculiares, por no decirlo de otra forma, en donde pues literalmente pasan las piezas y se pueden estar quemando por la exposición literalmente a una flama, ¿no? Recordemos que lo que hace un horno pues es calentar el aire caliente calienta a la superficie metálica por un proceso de transferencia de calor, ¿no? Entonces, pues por eso debemos de tener un buen diseño para que esa transferencia de calor se dé en las condiciones adecuadas de tiempo y de temperatura. Todo esto, pues, ¿qué va a afectar? Al final, pues la adherencia y la resistencia anticorrosiva. O sea, hace que no se desprenda la pintura y que no se oxide nuestra pieza, ¿no? Eso es al final de todo esta plática, a lo que yo voy centrado. ¿Cómo se mide? Se mide por medio de pruebas de adherencia por rayado o por mandril cónico, ¿no? Que es lo más común. Resistencia anticorrosiva, pues la exposición a una niebla salina o que es una prueba de intensidad. No, ya terminamos, no hay problema. Ya terminamos nada más con esto, ¿no? Resistencia a la corrosión, que es una prueba en cámara niebla salina, exposición de determinado número de horas para evaluar mediante el planteamiento que nos hace la B117 ACTM, que nos dice cómo preparar la máquina, cómo preparar la muestra, con referencias cruzadas de la D1654, que nos dice el desempeño anticorrosivo a partir de los avances de corrosión. Se les aplica una calificación que va del 0 al 10. Ese es uno de los parámetros. Luego, el ampollamiento, que con el uso de una ayuda visual puedo determinar qué grado de ampollamiento tuvo nuestra pieza para igualmente otorgarle una calificación. Y una más, que es el avance de la oxidación en la zona sin rasgado. Entonces, yo voy a tener un resultado en cámara salina de determinado número de horas con 3 calificaciones. O sea, no es lo mismo decir, pues duré 150 horas. No, pues está bien. ¿Con qué rating? O duré 3 años en la escuela. Pues sí, ¿con qué calificación? ¿No? O sea, no es lo mismo, no debemos de considerar esa parte también de los resultados de la evaluación que nos marca las referencias cruzadas de la norma ACTM. Y, pues bueno, básicamente aquí pretendemos exponerles que también tenemos una conciencia sobre la crisis hídrica en los procesos de
de tratamiento metálico de superficie en donde queremos optimizar el consumo de agua, que es ahora lo que está siendo muy importante y relevante, en donde podemos mediante parámetros medibles, checar el desgaste que tienen las soluciones químicas que se utilizan en los procesos y resarcirlos. No tirar todo el agua. No solamente hacer un traspaleo, ¿no? De que sacó el agua, limpió lo de abajo, regresó el agua. Sí, pero también vas a tener ciertos elementos o compuestos químicos que han sido desgastados o que se han ido, agotando. Se miden y se resarcen. Se puede hacer, ya para no tirar. ¿Vale? Esa es una de las cosas que estamos tratando en Allianz de promover con nuestros clientes para que tengan una optimización de recursos hídricos pues más sustentable y que pues también es por una conciencia moral, ¿no? Al rato tengo un hijo y pues, quiero que tenga agua, ¿no? Para cuando sea grande, ¿no? Bueno, les agradezco su tiempo y si tienen preguntas, con todo gusto se las podemos resolver. Gracias. En la parte del lavado y del enjuague, bueno, en esta parte, ¿cuál es el impacto o cómo afecta la temperatura de los líquidos? Hay una relación ahí en que si tiene una cierta temperatura va a tener un mejor resultado y qué impacto va a tener ya en la aplicación de la pintura. Básicamente, en la cuestión, no enjuagamos con agua caliente, más bien lavamos o fosfatizamos con agua caliente. Recordemos, si yo quiero desengrasar, ¿con qué puedo desengrasar más? Mejor. ¿Con qué puedo desengrasar mejor? ¿Con agua fría o con agua caliente? Agua caliente. Con agua caliente. Entonces, existen alternativas para hacerlo con agua fría, pero también existen para hacerlo con agua caliente. Si tú tienes un proceso con temperatura, vas a tener mejores resultados, pero es muy probable que también tengas un consumo mayor por la evaporación, probablemente, en esa parte. En la parte del fosfato, si yo lo hago con fosfato caliente, forzosamente el zinc lo tengo que hacer caliente, forzosamente, es lo mejor que se puede hacer. Pero si fosfatizo hierro o hierro más zinc en caliente, voy a tener una reacción. Es como un catalizador, voy a hacerlo más rápido. Y si tengo necesidades de producción altas, pues caliento para que pase y sea más rápida la reacción química. O sea, no sé si por ahí te quedó un poco más claro. O puedo yo, inclusive, algunas veces hasta la última etapa, tener un sello en temperatura. El sello temperatura pues, me ayuda a que se seque más rápido, porque el choque térmico entre cuando sale de la pieza de la etapa caliente se va a sacar más rápido por el choque térmico, a que si lo hiciera por una cuestión en frío. Okay. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que, bueno, tuvimos una situación ahí en la que, de hecho, nos decían, a lo mejor si no usas temperatura, justo en el lavado, no tienes temperatura, el aumento de concentración, ¿no? Del fosfato. Sin embargo, ahí tuvimos el tema porque ahora ese aumento, independientemente de lo que representa pues más producto, nos generaba defectos, ¿no? Ya en la aplicación, como si como ya tuviera un exceso, vamos, y nos dejaba ahí pues ciertos defectos. Qué buena pregunta. A veces me ha tocado esto, es que tiene mucho fosfato. ¿Por qué? Bueno, usted tiene la hipótesis de que al evaporar el agua hay un aumento en la concentración y depositas más fosfato de lo que quieres. Más o menos, y formas una torta de fosfatos, digamos, ¿no? O un exceso de fosfatos. Químicamente, el fosfato reacciona con el fierro y se agarra. No puede llegar otro fosfato y agarrarse de aquí, porque ya se agarró del fierro o del componente ferroso
en la aleación. Entonces no pudiera yo tener un empalme de fosfatos. O sea, no tendría un exceso de fosfatos. Yo te diría, creo que el tema va más por otro lado, dependiendo del defecto que se genere. Sí, se puede, por la temperatura se puede tener una sobredepositación de cristales de fosfato. Pero aquí la cuestión es que los cristales de fosfato, bueno, el fosfato, la superficie da dos efectos. Uno, que es la resistencia mecánica, y dos, que sería la reactividad. El fosfato solamente influye en la segunda cuestión, que es la cuestión de la reactividad. Si tenemos un exceso de depositación de cristales de fosfato, los cristales de fosfato no dan resistencia mecánica. Entonces, lo que pasaría es que esa superficie donde se extendría el fosfato y posteriormente la pintura sería una superficie blanda que con cualquier esfuerzo mecánico daría el problema que mencionaba de que se rebota la pintura. Entonces, por eso ya puede verse macroscópicamente como lo que usted menciona, que unos defectos en la superficie. ¿Qué tipo de fosfato es el que ustedes tenían? Hierro zinc, ajá. El fosfato de hierro zinc, sí. El fosfato de hierro zinc es un fosfato híbrido, principalmente de hierro con un poco de zinc, para aumentar la resistencia anticorrosiva y darle más vida en cámara de sal. Pero sí puede llegar a tener ese proceso. ¿Nos podrías apoyar con el dato de cuál es el peso del depósito ideal que debería tener el fosfato de fierro y el fosfato de zinc? Sí, permítame tantito. Voy por el dato. Bueno, en lo que nos traen ese dato, ¿alguien tiene otra pregunta? Gracias. Piezas cortadas por láser con nitrógeno, utilizando nitrógeno. Se lavan las piezas una vez cortadas. Se pasa por proceso de pintura. La pintura tiene el defecto de que no se adhiere a la pieza. Todo el mundo asume que el corte tuvo que ver y se cambia el nitrógeno una vez más. Ahí, ¿qué sería lo recomendable? ¿Que se analice el lavado una vez más o se analice el nitrógeno utilizado para el corte? Lo ideal sería que en esa zona específicamente, que sí tiene una particularidad de la zona por la acción que del corte láser, sería bueno tratarla de una manera diferente, esa zona. Con Rafa, ¿me apoyas con ese? Sí, bueno, aquí con el láser, el oxígeno del aire genera una escama térmica, que es lo que hace que tenga una pobre adherencia la superficie metálica. Y para el dato del compañero que... El dato de la... Sí. Con respecto a lo que dice de la escama térmica que se genera cuando se hace con el corte láser, con oxígeno se genera ese problema, que se queda una escama térmica. Cuando se hace con nitrógeno no hay esa escama térmica. Lo que se sugiere en este momento, cuando se hace esa aparición de la escama, es hacer una limpieza con un producto ácido para retirar esa escama y poder meter al proceso siguiente, lo que ya sea el desengrasante o el fosfato desengrasante. Sí. ¿Tienes el dato del peso de depósito? Para un fosfato de hierro o un fosfato de hierro zinc, que es un fosfato híbrido, son de 30 a 32 miligramos por pie cuadrado. Y en el caso del fosfato de zinc, son de 150 hasta 300 miligramos por pie cuadrado, lo que sería lo ideal. ¿Otra pregunta? Ahí está. Sí, normalmente los clientes, tienen estas dudas y yo por eso las expreso. Sí, claro, adelante. Porque es importante que ellos conozcan el peso de depósito del fosfato. Muchas de las ocasiones lo que hace el cliente es dice, bueno, lo veo tornasol y llevaba fosfatizado, pero no saben en qué rango se encuentra ese fosfato, si está ideal, si está pobre, si hay un exceso. Por decir, hace un momento preguntaban sobre los excesos del fosfato. Normalmente, cuando hay un exceso, podemos identificarlo porque se ve ahí blanquizca la superficie. Yo quisiera que también ustedes
les hicieran énfasis en esta parte, en cuánto exceso podría considerarse adecuado para que nosotros, como el recubrimiento que es la pintura en polvo, no tengamos un desprendimiento. Porque en muchas ocasiones hemos tenido algunos clientes que dicen, oye, es que se me está desprendiendo la pintura, y vamos a ver el pretratamiento y tienen exceso de sales. Entonces, sería bueno que ustedes como expertos se los explicaran. Sí, como dice Rafa, ¿no? Hay que considerar ciertas condiciones que, si no controlamos, pueden provocar estos excesos, tanto en el baño químico como en las etapas finales del proceso, como enjuagues que probablemente ya estén muy sucios o que ya estén contaminados y realmente no tengan esa capacidad de enjuagar o de dejar lista la superficie para recibir al recubrimiento, ¿no? Hay en ocasiones de que no cambiamos el enjuague porque a veces no lo medimos, simplemente no lo medimos. Hay un parámetro de concentración máximo permisible en los enjuagues, tanto en los que están en las etapas previas al fosfato como en las que están subsecuentes, ¿no? Entonces, si no lo medimos, pues ya pierde esa capacidad de enjuagar, se contamina de la etapa previa anterior, que típicamente se manifiesta como sales, y esas sales se le pegan a la pieza. Y si ya no hay ninguna etapa posterior, si ya viene el secado, pues esa sal ya se quedó ahí, esa sal ya se secó porque se evapora el agua y se queda ahí la partícula de sal. No se deshace, no se calienta, o sea, ahí queda, ahí queda. Entonces, sí es necesario también tener un control más estricto, bueno, o un control al menos de la concentración de los enjuagues para que sigan teniendo su función. Si bien son una barrera entre etapas, por ejemplo, desengrasantes alcalinos, enjuague, fosfato ácido, pues este enjuague es la barrera entre una naturaleza alcalina y una naturaleza ácida. Si yo no lo tengo bien controlado, va a predominar la alcalinidad por el arrastre que se genere de la etapa anterior. Y esa alcalinidad, al migrar a la siguiente, lo va a neutralizar y va a perder los principios para los cuales está diseñado. No sé si más o menos quedó. ¿Sí? Bueno, ¿una última? Gracias. ¿Cómo determinas el tiempo de vida de un baño? Se mide. Se puede medir los desengrasantes por el factor de actividad o la acumulación de sólidos sedimentables, y en los fosfatos por el factor de actividad, la contaminación por hierro soluble y también por la formación de sólidos sedimentables. Son técnicas de laboratorio relativamente sencillas de establecer. Sólidos sedimentables es un cono IMOF, bueno, un litro en un contenedor de forma cónica, y vemos cuántos sólidos se van depositando. Correcto. Y el factor de actividad en ambos casos, bueno, se mide mediante una técnica de titulación sumamente sencilla, que también se puede implementar fácilmente, pero con gusto lo apoyamos en tener la referencia bibliográfica para que lo puedan conocer. Muchas gracias. No, por nada. Bueno, muchas gracias y espero que sus dudas hayan sido, gracias, han sido aclaradas. Cualquier cosa estamos aquí para continuar.